En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí en Economía 1000. Muchas gracias por la compañía, como siempre. Quien les habla, Prince Otto, y ya estoy también junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, ya lista para empezar una nueva jornada de Economía a 1000, recordando que esta es una coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Y desde producción ya me confirman que está en línea Manuel Ferreira, economista, exministro, y vamos a conversar con él sobre un tema muy interesante, importante y sobre todo preocupante. ¿Cómo estamos, Manuel? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por atendernos. Buen día, Prince. Saludos a la audiencia también. Manuel, el tema que nos convoca hoy a esta entrevista es justamente lo que está pasando a nivel país, y lo digo en general porque estamos viendo reclamos, interminables reclamos, protestas, movilizaciones, una situación muy compleja la que se está viviendo a nivel nacional y vinculado sobre todo a la administración del gobierno actual, con muchísimas carencias, y vos que estuviste en algún momento al frente del Ministerio de Hacienda en su momento como tal, administrando escasos recursos para interminables necesidades y demandas. ¿Cómo estás viendo la situación actual? ¿Realmente hay que preocuparse por lo que está pasando? ¿Qué alternativas tenemos ante este escenario? Bueno, son muchas preguntas en una, ¿verdad? Así es. Creo que hay varios temas. Primero, creo que es importante describir un poco la complicación que hay. Adelante. La complicación está vinculada, creo que le está llegando, le está tocando de cerca a la gente en general, ¿verdad? Esta complicación se basa en algunos temas que son resultado de la coyuntura y otros temas que tal vez están más vinculados a la gestión gubernamental, ¿verdad? El tema de la situación de coyuntura, creo yo que hay una sensación de pérdida muy importante de poder adquisitivo en la gente, ¿verdad? ¿Por qué digo que se nota en esto? En realidad, lo que hemos verificado nosotros es que, y a partir de datos fundamentalmente del Banco Central, es que tenemos una reducción en el poder adquisitivo vinculado al hecho de que anteriormente una parte importante de los paraguayos, más del 50% de los paraguayos, vivimos a menos de 10 kilómetros de la frontera con Argentina. Y anteriormente Argentina ofrecía obviamente un diferencial de precios que era muy sustantivo para el paraguayo, era prácticamente mitad de precio, ¿verdad? Y estoy hablando de productos muy demandados y del día a día. ¿Cuáles son esos productos? Y alimentos, donde la carne, por ejemplo, juega un rol importante, ¿verdad? Combustibles, medicamentos. Todo esto era demandado por paraguayos en frontera, entonces nos llama a Clorinda a comprar ese tipo de productos, por llamarlo de alguna manera, y eso incluso llegaba a otras zonas del país que no son fronterizas. Entonces, al tener esta situación, vos lo que tenías es un esquema donde había relativamente un bajo nivel de actividad comercial en Asunción o en las ciudades paraguayas, pero este nivel de actividad bajo compensaba con gente que podía conseguir los productos de su día a día más baratos. Esto cambió muy radicalmente. Sí. Cambió muy radicalmente, no porque Paraguay haya hecho algo, sino fundamentalmente porque Argentina hizo algo, ¿verdad? Y Argentina se ha encarecido relativamente
no solamente en pesos argentinos por efecto de la inflación, sino se ha encarecido también relativamente en dólares americanos por efecto también del diferencial cambiario. Entonces, hoy gran parte de ese comercio ha desaparecido. Muchísimos de estos productos hoy que son más baratos en Paraguay. Sí. Entonces, el paraguayo que compraba afuera empezó a comprar adentro. Y eso se nota en el crecimiento, sobre todo del sector comercial paraguayo, ¿verdad? Que ha tenido un crecimiento importante en los últimos tiempos, ¿verdad? Ahora, vos compensás también ahí, en cierta medida, o deberías compensar en parte importante el empleo, ¿verdad? Claro. Y vimos que hay una demanda por empleo en los sectores comerciales, pero todavía ese crecimiento no puede compensar las caídas que hay en otros sectores, ¿verdad? Los ingresos reales de los trabajadores paraguayos todavía no alcanzan digamos, para compensar las caídas por otro lado, ¿verdad? Y además no todo el mundo obviamente trabaja en el sector comercial. A esto le tenés que sumar otra situación, que el hecho de que Paraguay se haya vuelto más barato que Argentina también atrajo a los argentinos, ¿no? Así es. Los argentinos también están viniendo a Paraguay y ahí hay alguna serie de ventajas, creo yo, que tiene Paraguay en general. El caso puntual de Asunción se ha vuelto un espacio importante en términos de niveles de actividad, digamos, que impactan a ciertos sectores, ¿verdad? Entonces, tenés eventos, por ejemplo, en Asunción. El último que tuvimos ahora, la final de la Sudamericana, que atrae un número importante de visitantes. Y aparte de eso, este es uno de los eventos conocidos. Hay otros eventos conocidos como el caso de los Panamericanos, el rally, sí. El rally, ¿verdad? Y otros eventos de menor calibre, pero que también atraen gente, ¿verdad? Qué sé yo, hay congresos médicos, hay congresos de abogados, banqueros, etcétera, ¿verdad? Este tipo de cosas genera un nivel de actividad que anteriormente no se tenía. Creo que Asunción, al tener una cobertura hotelera determinada, ha podido alcanzar estos valores. Y también ir desarrollando una infraestructura en otros aspectos, ¿verdad? Vos tenés buenos restaurantes en Asunción, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tener shopping, todo esto le da una atracción interesante, que no solamente se da durante los eventos, sino hoy que los precios están baratos para los argentinos, incluso para los brasileños es barato Paraguay. Así es. Y se acercan a comprar. Entonces hay otra demanda que no es una demanda paraguaya, sino una demanda internacional que también nos está llegando acá, y eso genera un nivel de actividad no solamente ya en el sector comercial, sino también en algunos sectores de servicio, ¿verdad? Entonces hay ocupación en los hoteles, hay ocupación en los restaurantes, y los restaurantes tienen niveles de actividad, en fin, esto es más o menos la situación. Ahora, nosotros hemos tenido impactos importantes en otros sectores de la actividad. Por ejemplo, la construcción. La construcción es un sector que ha venido golpeado durante un tiempo relativamente largo. El gobierno ha recortado con un presupuesto como el que tiene Paraguay, que es muy rígido. Sí. El gobierno ha tenido que recortar de manera bastante significativa lo que podía recortar. ¿Y qué es lo que podía recortar? Y deja de invertir el gobierno, ¿verdad? Al dejar de invertir recorta mucho, sobre todo en el sector de la construcción, ¿verdad?
hay otros sectores, por ejemplo el sector agrícola, que tiene un impacto importante, porque el sector agrícola es el principal, el sector agropecuario en general, es el principal generador de carga en Paraguay. Es el que más mueve al sector transporte. Este año tuvimos 1 millón de toneladas menos de soja que el año pasado. Se está reduciendo la faena, entonces el nivel de actividad del transporte de ganado también es menor. En fin, estas cosas también van generando un impacto. Y hay otros sectores que crecen, pero que tienen relativamente poca importancia en el día a día de la gente. Por ejemplo, crece mucho la producción de electricidad. Entonces, la producción de electricidad que genera el tipo de aceletada, en realidad es un dinero que se va todo al Estado, ¿verdad? Entonces, hay una sensación como que la economía crece, pero los impactos que se tienen en la gente no se notan o la situación es complicada porque la gente está viendo que hay poco nivel de empleo. Estamos viendo, por ejemplo, datos de IPS, que gran parte de la generación de empleo en general se fue dando en empleos que son de tiempo parcial, no de tiempo completo, ¿verdad? Entonces la gente gana menos del mínimo o trabaja menos horas de las que estaría dispuesta a trabajar, y todo eso hace que el nivel del poder, a pesar de que uno pueda ver que los datos, por ejemplo, de desempleo son relativamente bajos, ¿verdad? Entonces yo tengo empleos que son de bajo poder adquisitivo. Hay empleos formales, pero también son de menos de salario mínimo y que han perdido muchas oportunidades, digamos, de trabajo en otros sectores por falta porque el nivel de actividad ha sido limitado en algunas zonas. Hay sectores como los sectores industriales que están relativamente bien, sobre todo cierto tipo de industria, la agroindustria en general, y creo que alguna industria maquiladora también, pero la gente siente que el nivel de actividad no es necesario porque en realidad, o no es suficiente, perdón, porque en realidad el nivel de actividad no acompaña a ciertos sectores que son muy generadores de mano de obra. Entonces hay esta sensación de incomodidad en la gente, ¿verdad? Hay una sensación de que de suba de precios, hay una sensación de que los recursos son escasos, de que no están subiendo los ingresos de la población. Y esto se complementa con otro tipo de cosas que están pasando. Entonces vos te encontrás con que tenías algún problema de salud y te vas a un sanatorio, y en el sanatorio no hay el medicamento que necesitas, y esto se complica todavía más. Entonces estaba escuchando en realidad protestas de estos enfermeros que decían, pues no hay bisturí, no hay gasa, no hay suero en algunos restaurantes. Entonces esta escasez que le afecta sobre todo a estas familias más pobres, que de repente pueden tener un impacto importante en términos de ingresos, se ven muy apabulladas, digamos, por esta situación, y esa sensación de desagrado es una sensación que se siente y se convierte en protesta, se convierte en reclamo, algunos de ellos muy estructurados, como esta protesta, por ejemplo, que tuvimos hoy de las enfermeras, pero otros reclamos que se dan sumando en redes sociales o por la prensa, etcétera, que se notan mucho en términos del impacto en el nivel de vida de la gente. Manuel, y ante este escenario, ¿qué alternativas tiene la administración pública para poner de cierta manera cierto paño frío en lo que está pasando y hasta donde le toque llegar en ese sentido?
Yo creo que se está orientando mal algunos temas, ¿verdad? ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, estamos creciendo en el impacto de adultos mayores, estamos gastando más en adultos mayores, pero eso no llega porque hoy en realidad la gente de menores recursos ya está cubierta y el impacto de adultos mayores ya es cualquier persona de más de 65, incluso los ricos, ¿verdad? Pueden percibir ese ingreso. Pero eso te hace crecer tu gasto y te resta capacidad de movilización a otros niveles. Totalmente. Creo que el gobierno tampoco está invirtiendo capital político en resolver los problemas, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la caja fiscal. La caja fiscal está generando un drenaje de 300 millones de dólares. Fíjate que entre la deuda a las constructoras y la deuda a las empresas proveedoras de medicamentos, ya tenés 900 millones de dólares y estás perdiendo 300, tenés un agujero de 300 por donde te gotea, digamos. Claro. Y tenés que calafatear el barco, porque para eso tenés que generar, porque eso va a ser un conflicto, tenés que invertir capital político y el gobierno no está haciendo esa inversión de capital político, ¿verdad? Creo que también se han tomado medidas equivocadas en algunos aspectos, ¿verdad? Nosotros hemos generado, por ejemplo, un incremento de la tasa de interés a partir de la gestión del Banco Central de Paraguay, que lo que hizo fue encarecer la situación de la gente, ¿verdad? Encarecer la situación de las empresas recortaron también su inversión, y entonces al recortar las empresas su inversión no se genera el impacto en términos de creación de empleo y creación del nivel de actividad que nosotros hubiésemos esperado, con básicamente condiciones que son condiciones complejas, creo yo, pero que no tenían necesidad de gastar eso, a pesar de que de repente los números te hagan quedar bien. En general lo que estamos viendo es que ha habido un incremento importante en el nivel de endeudamiento, pero eso básicamente está centrado en un incremento de la tasa de interés por una escasez relativa de dinero que se invirtió digamos por una escasez relativa de guaraníes en el mercado, fundamentalmente. En paralelo se está dando esta suba de precios, a la gente no le suben los ingresos, entonces vemos también un incremento de los niveles del crédito de consumo importante, ¿verdad? Pero ese incremento no es para la compra de mayor bienes, sino está muy vinculado a la bicicleteada del fin de mes que tiene que hacer la gente. Totalmente. Para poder llegar a fin de mes, entonces vos ves situaciones donde te encontrás que por ejemplo, la gente paga su supermercado con su tarjeta de crédito en 6 cuotas, ¿verdad? Y el gasto corriente financiado a ese plazo realmente genera un problema. Y se vuelve insostenible. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Yo creo que un primer punto me parece importante es hay que ordenar la casa y hay que solucionar estos problemas de falta de medicamentos. Creo que hay que empezar a pensar seriamente en un esquema que funcione para la inversión pública. Este esquema que tenemos no es el que funciona en este nivel, en este mismo caso. Fíjate, como te refería cuando yo fui ministro, justamente en aquel momento nosotros habíamos hecho una emisión de bonos, la emisión de bonos soberanos. ¿Para qué era esa emisión de bonos soberanos? Esa emisión de bonos soberanos era para básicamente financiar cierta infraestructura pública, puntualmente la Ruta 2.
Y en la ruta 2, después aprobar la ley de APP y con la ley de asociaciones público-privadas, entre comillas, vender la ruta 2 con un flujo positivo hacia el gobierno. Sí. Con esa plata se iba a gastar, se iba a llenar un fondo que tiene la ley de APP, y ese fondo se iba a usar para subsidios cruzados en infraestructura menos rentable económica y financieramente, pero que se iba a generalizar a través de la ley de APP. La ley de APP era el esquema a través del cual se iba a crecer en el país, se iba a crecer en infraestructura. No era el endeudamiento, ¿verdad? Porque el endeudamiento siempre va a tener un tope. Así es. Entonces, ese es un problema que hoy se está notando. Manuel, en honor al tiempo y brevemente, porque somos conscientes de tu agenda, ¿esto podría de alguna manera tener un impacto de manera general como imagen país, ya que estamos esperando también el aval de otra de las calificadoras de riesgo? Tenemos hoy por hoy una que nos colocó en el grado de inversión. ¿Hay como un riesgo o es muy prematuro decirlo o abordarlo de esa manera? Bueno, mira, si vos hiciste un compromiso de llegar a cumplir otra vez con las condiciones de la ley de responsabilidad fiscal, sí, y lo que estás haciendo es estás atrasando pagos para poder pagarlos en enero para que entre dentro del año 2026, de la ejecución presupuestaria del año 2026, sí, en algún momento eso te va a reventar, ¿verdad? claro. En algún momento esa deuda no se va a poder pagar porque no hay los recursos necesarios. Y no hay los recursos necesarios porque se están inflando gastos innecesarios. ¿Verdad? Que es donde tenemos que recortar y tenemos que adaptar. Justamente este gobierno, el Estado paraguayo, no este gobierno, el Estado paraguayo ha sido históricamente ineficiente en el recorte de sus obligaciones a pagar. Entonces, todo el crecimiento que se ha tenido en términos de ingresos tributarios se ha convertido en nada, ¿verdad? Sí. Se ha convertido otra vez en una situación donde no podemos resolver el problema porque generamos gastos innecesarios, ¿verdad? Fundamentalmente en personal, y esto está muy vinculado a la necesidad política de conseguir votos, ¿verdad? Así es. Que es la que se va notando finalmente y es la que genera este impacto, ¿verdad? Entonces, creo yo que por ahí deberíamos empezar a trabajar, pero creo también que hay cosas de las cuales no nos vamos a librar los paraguayos, ¿verdad? ¿Cómo se solucionará este problema el día de mañana? Y subir los impuestos, te van a decir. Este modelo del triple 10 ya no funciona. Entonces, algunas alternativas son, y ¿qué es lo que mucha gente dice? Pues es que le vamos a dar otra vez plata al gobierno, sí, para que el gobierno malgaste ese dinero. Entonces, la alternativa es tener cuentas parafiscales. ¿Qué quiere decir cuentas parafiscales? ¿qué? Son obligaciones que te impone el Estado, pero es dinero que no va directamente al fisco. Por ejemplo, que nos exijan tener un seguro de salud médico privado, ¿verdad? Sí. Que te digan tanto por ciento tenés que gastar en un seguro médico. Ahí la gran discusión es qué hacemos con las enfermedades catastróficas. Otro tema también importante es 22% de la población paraguaya nomás tiene jubilación. Así mismo. Que nos obliguen a pagarnos un sistema de jubilación también privado, que no hay la IPS, y que sea de capitalización individual, es decir, cuanto vos más aportás, más plata vas a recibir al final, ¿verdad? Pero que sea obligatorio. Claro. Y subir esos números a 65 o a 70% de la población, que son los promedios que tiene América Latina, ¿verdad? Entonces,
la plata no se va al Estado, pero el Estado deja de tener la urgencia de tener que hacer un programa como el de adultos mayores. El sistema sanitario también se descomprime con este tipo de respuestas, porque hay mucha gente fuera del sistema sanitario que le genera menos exigencia, ¿verdad? Claro. En fin, creo que esto es un dibujo muy básico de lo que se podría hacer, pero creo que tenemos que trabajar alrededor de este tipo de cosas, ¿verdad? Porque en general, hoy, subir el IVA del 10 al 15% es una solución mágica, porque empezás además a facturar mañana, Sí. pero en realidad dentro de 5 o 10 años vamos a encontrar un problema similar a este, porque este Estado no sabe gastar, ¿verdad? Totalmente. Manuel, muy ilustrativo y obviamente un aporte gigante esta entrevista contigo. Vamos a seguir monitoreando porque la situación realmente amerita. Que tengas un excelente miércoles. Igualmente, Prince, un abrazo para vos y para un saludo a toda la audiencia de Radio 1000 y de los podcasts de MF. Así es, muchas gracias, Manuel. Estuvimos conversando con Manuel Ferreira, economista, exministro de Hacienda y también presidente de la consultora MF Economía e Inversiones. Muy clara la explicación que nos estaba dando Manuel, a grandes rasgos, porque obviamente hay aristas que se tienen que profundizar, pero para tener un panorama un tanto claro de lo que está pasando a nivel nacional, con sus implicancias ya socioeconómicas y la urgente necesidad de ir ya diseñando acciones concretas para que esta situación no se profundice. Ada, tenemos que hacer nuestra primera pausa y a la vuelta compartimos información económica de lo que está pasando a nivel internacional, regional y obviamente ya en Paraguay. Adelante, José Manuel. Gracias por la compañía y Ada, es momento de compartir la cifra del día que tenemos. Todo este tipo de eventos está posicionando a Asunción de manera regional de una manera muy positiva y hoy la vara con la que nos medimos en calidad y servicio está a nivel internacional, comentó Ana Caferata, directora de ventas y marketing multipropiedad del Hotel Sheraton Asunción, Hotel Aloft y Yacht Eagle Club Paraguayo. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Y es momento de compartir información económica de lo que está pasando a nivel internacional. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, Donald Trump afirmó que pidió al presidente chino acelerar y ampliar las compras agrícolas estadounidenses y que China más o menos aceptó hacerlo. La solicitud se realizó durante una llamada de 1 hora en la que ambos líderes hablaron sobre el comercio y de las tensiones entre China y Japón por Taiwán. Trump también contactó a la primera ministra japonesa y calificó esa conversación como estupenda. La disputa entre China y Japón se agravó después de que la primera ministra japonesa advirtiera que un posible ataque chino a Taiwán podría generar una respuesta militar de Tokio, lo que llevó a Pekín a emitir una advertencia de no viajar, suspender películas japonesas y prohibir importaciones de marisco. Mientras ambos países intensifican ejercicios militares, Estados Unidos busca que China concrete la tregua anunciada en Corea del Sur, incluido el acuerdo sobre licencias generales. Trump también intenta acelerar las compras chinas de soja tras un boicot que duró gran parte del año, menciona Bloomberg. Siguiendo con información de Bloomberg, Estados Unidos inició el año fiscal 2026 con un déficit de 284.000 millones en octubre. Ajustado por calendario, el saldo mostró una contracción del 29% frente al año anterior, acompañada de un aumento de 22% en los ingresos. Los aranceles generaron 31.000 millones de dólares, por encima del promedio de 29.000 millones de los 3 meses previos, mientras el gasto total permaneció estable. Medicare registró un fuerte incremento y varios departamentos redujeron desembolsos ante el retraso de aprobar las asignaciones anuales. Las subidas arancelarias continúan limitando las necesidades de endeudamiento y las proyecciones apuntan a una recaudación anual de hasta 500.000 millones de dólares. No obstante, un caso en el Tribunal Supremo y la idea de distribuir ingresos arancelarios como dividendos introducen incertidumbre. El gasto en seguridad social, salud e intereses mantiene la presión sobre el déficit, que en 2025 habría alcanzado 1,78 billones de dólares sin
los ingresos arancelarios récord. La ratio déficit-PIB bajó de 6,4 a 5,9%, con la meta de llevarla a un nivel con un 3 delante al final del mandato. También, siempre con Bloomberg, el oro avanzó impulsado por la debilidad del dólar y por mayores expectativas de un recorte de tasas en Estados Unidos en diciembre. En las operaciones asiáticas, el lingote se acercaba a los $4.165 la onza, mientras la divisa estadounidense caía por segunda sesión seguida. El retraso en los datos económicos mostró un aumento modesto de las ventas minoristas en septiembre y una fuerte caída en la confianza de los consumidores, lo que elevó a más del 80% la probabilidad de un recorte de un cuarto de punto. El metal se mantiene por encima de los $4.000 la onza tras retroceder desde el máximo del mes pasado, que superó los $4.380. El oro, rumbo a su mejor rendimiento anual desde 1979, acumula un alza superior al 55% en 2025, sostenido por compras de bancos centrales y la demanda vinculada al comercio de devaluación. El oro al contado subió 0,8% hasta $4.164 en Singapur, mientras la plata avanzó 0,9% y el platino y el paladio mostraron caídas. Y de información meramente internacional ya nos vamos aterrizando a países de la región. ¿Qué tenemos en Argentina? De acuerdo con Bloomberg en línea, el Tesoro argentino enfrenta hoy, 26 de noviembre, una licitación complicada con vencimientos en manos privadas por entre 13,8 y 14,5 billones de pesos argentinos, mientras sus depósitos en el Banco Central rondan apenas 4,7 billones, con pagos en pesos que llegan a 14 billones de pesos en lo que queda de noviembre y más de 40 billones en diciembre. El gobierno dependerá de un rollover superior al 90%. Para facilitarlo, el Banco Central redujo en 3,5 puntos el efectivo mínimo en cuentas a la vista y aumentó en 3,5 puntos la porción de encajes que puede integrarse con títulos públicos. Para la última licitación del mes, el Tesoro ofrecerá Boncap, Lecap, Letam, Lelink, Lecer y Boncer, todos con sus vencimientos desde febrero hasta 2027, buscando estirar plazos al no incluir instrumentos menores a 2 meses. De Argentina nos vamos hasta Brasil, porque de acuerdo con Agencia Brasil, las cuentas externas de ese país cerraron octubre con un déficit de $5.121 millones, menor al registrado un año antes, debido a un mayor superávit comercial. En los últimos 12 meses, el déficit por cuenta corriente llegó a 3,48% del PIB, por encima del nivel observado en octubre de 2024. Las exportaciones crecieron 8,9%, mientras las importaciones cayeron 1,3%, lo que amplió el superávit comercial del mes. El déficit en servicios se mantuvo elevado, con fuertes aumentos en gastos de telecomunicaciones y propiedad intelectual. Los viajes internacionales dejaron un déficit 14,5% mayor que un año atrás, debido a menores ingresos de extranjeros y mayores gastos de brasileños en el exterior. Los ingresos primarios también ampliaron su déficit. Para financiar el desequilibrio externo, las inversiones directas en el país aumentaron con fuerza frente a octubre de 2024 y las inversiones de cartera registraron ingresos netos. Las reservas internacionales avanzaron levemente respecto a septiembre, señala Agencia Brasil. ¿Qué está pasando en Uruguay, Ada? De acuerdo con Ámbito, la inflación en Uruguay profundizó su desaceleración con una suba mensual de 0,40% en octubre, que dejó la variación interanual en 4,32%, tercer mes dentro del rango del Banco Central. El Centro de Investigaciones Económicas proyecta que el índice de precios al consumo se mantendrá por debajo o pegado al 4,5% hasta finales de 2025 y estable durante 2026. Los transables aumentaron 0,57% en el mes y 3,8% interanual, los no transables crecieron 0,25% y 5%, y la inflación subyacente quedó en 0,34% mensual y 3,9% anual. Las estimaciones indican que la inflación cerraría 2025 cerca de 4,2% y marcaría un piso de 3,3% en marzo de 2026, antes de volver al entorno de 4,5% hacia octubre. El escenario depende de un tipo de cambio estable con variaciones mensuales previstas entre 0,29 y 0,56%. El informe advierte que shocks cambiarios podrían modificar la trayectoria, especialmente en la segunda mitad de 2026. Hacemos nuestra última pausa y luego compartimos lo que está pasando a nivel nacional.
Gracias por la compañía. Y esto que está generando también un poco de tumulto en la sociedad y expectativa es lo del 26 de diciembre, el feriado que se está contemplando y el sector privado está un tanto en desacuerdo. De hecho, se han quitado comunicados al respecto. Pero, ¿qué opina el Ministerio de Industria y Comercio de acuerdo con ABC, Ada? Este año entró en vigencia una ley que permite al presidente decretar hasta 3 feriados extraordinarios por año. La posibilidad de un nuevo feriado en la temporada de fin de año tomó fuerza debido a que el 25 de diciembre y el 1 de enero caen jueves, dejando los viernes laborales entre feriados. La propuesta generó resistencia de gremios industriales y comerciales que advierten sobre pérdidas económicas para las empresas. El ministro de Industria y Comercio, Javier Jiménez, afirmó que existe una disparidad de criterios entre los sectores, aunque se mostró a favor del feriado y destacó que una situación como la de este año, con el 26 de diciembre y el 2 de enero en viernes, ocurre cada 6 o más años. Consideró que el impacto económico se compensaría con un mayor bienestar y productividad de los trabajadores. Señaló que el 26 de diciembre sería más conveniente por la relevancia de la Navidad y por el impulso al turismo interno y a las visitas familiares. ABC también da cuenta que la ANDE obtuvo un préstamo de $70 millones del BID dentro de la tercera etapa de la línea de crédito condicional para proyectos de inversión para fortalecer el programa de inversiones en energía sostenible. El componente 1 incluye la construcción de la subestación emboscada de 500 kV, la reconfiguración de 2 líneas de 500 kV y la interconexión con la red de 220 kV mediante 2 nuevas líneas, además de la adquisición del predio y servidumbres. El componente 2 se enfoca en modernizar los procesos internos mediante un nuevo sistema de gestión comercial, el financiamiento del BID con un plazo de 24 años y medio, 6 años de gracia y una tasa de financiamiento garantizada a un día, se complementa con una contrapartida local de $16,4 millones, $70 millones del Banco Europeo de Inversiones y un aporte no reembolsable de 11,5 millones de la LECIF de la Unión Europea. ¿Más información? De acuerdo con Valor Agrícola, la campaña agrícola comenzó con un buen clima, pero las temperaturas inusualmente bajas de las últimas semanas ya anticipan un retraso en la cosecha de soja. En Santa Rosa del Mondadú se registraron mínimas de 13 grados, consideradas muy frías para esta etapa, lo que frenó el crecimiento vegetativo y podría impedir cosechas antes del 20 de enero. Además, este clima típico también aumenta la presión de enfermedades. Pese a ello, la extensión del ciclo podría ser favorable si las lluvias se mantienen regulares en diciembre y enero, ya que en esas condiciones la productividad tiende a mejorar. Para que ese efecto se concrete, se requiere al menos 60 días más de precipitaciones adecuadas. Marcio Giordani recordó que la agricultura es una industria a cielo abierto, por lo que el rendimiento final dependerá del comportamiento del clima en las próximas semanas. Y como es habitual, la consultora MEF Economía e Inversiones realiza de manera periódica análisis económicos y en la edición de hoy, que es publicado en el impreso de ABC y replicado en su digital, se aborda acerca de que América Latina avanzó hasta 4,4% del PIB en salud, mientras Paraguay sigue atrapado en niveles inferiores. En ese sentido, el país registró avances en su gasto sanitario público entre 2000 y 2022, pero permaneció por debajo del promedio de América Latina y del Caribe. En el año 2000 destinaba 2,32% del PIB, mientras frente al 2,99% regional, y en 2006 la brecha se amplió con un gasto de 1,76% frente al 3,10% de América Latina. Durante la última década, ya empezando obviamente de 2010 para adelante, el país superó el 3% del PIB, aunque sin alcanzar los niveles regionales. Ya entre 2018 y 2022, América Latina se movió entre 4 y 4,4%, mientras Paraguay osciló entre 3 y 4%, reflejando un ritmo de crecimiento menor. La gente que quiere profundizar en este tipo de análisis y más de los artículos que realizamos desde la consultora, ¿dónde puede encontrar a? Pueden buscar en nuestras redes sociales, Instagram, LinkedIn, X y Facebook, también en nuestro canal de WhatsApp buscando MF Economía e Inversiones y en nuestra página web www.mf.com.py. Y así vamos llegando al punto final de Economía 1000. Recordarles que mañana nos volveremos a encontrar a las 11. Que tengan un excelente miércoles. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.